vimos la autoridad del apóstol Pablo y vimos 3 puntos en los cuales se conglomeró todo lo que es la enseñanza de este segundo capítulo. Y en el punto número 1 vimos que los apóstoles reconocían el ministerio del apóstol Pablo, y ahí se nos menciona todo su testimonio de cuando él va y habla con los apóstoles también en este tiempo y presenta el evangelio, y dice que nada le corrigieron, que él estaba en lo correcto, que la salvación era solamente por fe, no por la ley, sino por gracia por medio del Señor Jesucristo. Y en el punto número 2 vimos como Pablo le dice a Pedro, el apóstol, que se conduce con doble cara, y esto fue una situación que se llevó a cabo allí por una cuestión de que el apóstol Pedro estaba también siendo desviado, por así decirlo, se estaba desviando un poco a judaizar. Entonces de repente ya no comía con los gentiles y ya se juntaba más con los judíos, como queriendo quedar bien con diferentes sectores que se congregaban dentro de la iglesia que estaba establecida. Entonces ahí el apóstol Pablo le tiene que dar esta recomendación de que, o sea, hay que ser uno, hay que tener siempre un mismo criterio y un mismo sentir. Y en el punto número 3 vimos que la justificación es por fe, no por obras y mucho menos por una herencia o por genealogía. Es decir, ya en Jesucristo todo aquel que cree es salvo por fe, si tiene arrepentimiento de fe en el Hijo de Dios. Entonces esto fue la parte más importante, y en realidad es una parte central en muchos de los estudios y cartas que manda el apóstol Pablo, y en el caso de Gálatas pues es más aún, porque habla de esa libertad cristiana con la que debemos de conducirnos. Y el día de hoy vamos a ver nuestro tema número 3, que se llama Un nuevo pacto que no invalida el anterior. Pues un título bastante interesante, ¿verdad? Un nuevo pacto que no invalida el anterior. Y vamos a ver por qué desarrollando este tema. Vamos a ponernos primero en las manos del Señor para continuar nuestra enseñanza. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por establecimiento de tu iglesia en todo lugar, Señor. Es un privilegio, Señor, que esta semilla haya germinado, Dios, y haya dado como resultado que nos llegara hasta el día de hoy el Evangelio, Señor, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Y que gracias a esa semilla sembrada por muchos hombres, Señor, mi Dios, que tú has usado a través de la historia, nosotros hoy estamos aquí, Señor, volviendo nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por tu hermosa redención. Gracias, Señor, por la salvación que es por fe. Gracias por tu palabra que nos mantiene siempre en la dirección correcta en un mundo, Señor, en donde las tinieblas imperan, Señor, pero tu palabra siempre es luz que alumbra, y tus hijos debemos demostrar esa luz al mundo. Señor, nos ponemos en tus manos con un corazón, Señor, abierto, con esa libertad que tenemos para recibir de ti, y que tú, Señor, sea por medio de tu Espíritu Santo quien nos haga, Señor, esa obra, Señor, maravillosa, de mostrarnos tu palabra a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar diciendo un poco de la geografía y de datos que son interesantes saber de lo que es Galacia, porque pues nosotros que estamos acá pues no tenemos como esta relación. Sabemos que Galacia, esta iglesia, pues estaba sembrada, estaba plantada en donde hoy actualmente es Turquía. La provincia de Galacia tenía una interesante mezcla cultural y religiosa. Estaban por un lado, fíjense, los celtas, de quienes seguramente muchos han escuchado, que habían emigrado de Galia a Francia, de donde se toma el nombre de Galacia, para Galacia, porque ellos son los que, digamos así, fundaron esa provincia. Y había también habitantes de toda la zona grecorromana. Los celtas eran buenos guerreros instruidos culturalmente en el ocultismo pagano de los druidas, quienes eran sus sacerdotes y educadores. Eran muy supersticiosos, hechiceros, y practicaban, se sabe, sacrificios humanos. Muchos, seguramente en el tiempo de Halloween a veces se nos da ciertas informaciones, y de ellos son los que comienzan a instituir este tipo de fiestas como la del Samhain, el Halloween y todas este tipo de cosas, y había sacrificios de tipo humano. La población grecorromana se sentía algo atraída y fascinada por la cultura, y solían adoptar ciertas prácticas que consideraban de beneficio para mejorar su suerte o su fortuna. Como todo tipo de gente supersticiosa, ya ve que si algo les dicen, esto te va a dar suerte o esto te va a dar fortuna, la gente inmediatamente, así como esponjita, lo toma, ¿no? Algo que caracteriza a una persona con mentalidad supersticiosa es que es capaz de adoptar cualquier práctica que influya de manera importante en su vida y la defiende la parte del mal. O sea, buscan siempre esa protección, muchas veces en el ocultismo, en el paganismo y en muchas otras cosas que nosotros sabemos que son incorrectas delante de Dios.
lo cual a estas personas las vuelve peligrosamente presa fácil de todo tipo de doctrina o filosofía errada, volviéndose tristemente esclavos de ella. Y fíjese usted, el apóstol Pablo, cuando estableció esta congregación en Galacia, en su primer viaje misionero, seguramente él sí conocía este contexto de vida, porque él, recordemos que era originario de Tarso, de hecho se conocía como Pablo de Tarso. Y este lugar, Tarso, era un lugar vecino a Galacia, así que probablemente él tenía este entendimiento de que estas personas tenían esta inclinación supersticiosa. Pero perseverando en la sana doctrina y con el poder del Espíritu Santo, Dios salvó y liberó a muchos que tuvieron fe en Él, porque sabe que para Dios nada es imposible. Independientemente de nuestro contexto de vida, de donde vengamos, cuando uno entrega su vida a Cristo, para Él nada es imposible. Y muchos fueron salvos. Mas el camino, mis amados hermanos, a la madurez es arduo, y si nos descuidamos un poco, podemos desviarnos de la fe, como sucedió lamentablemente con los Gálatas, a los cuales el apóstol Pablo los llama, fíjense bien, insensatos. En esta carta, que como hemos estudiado, fue enviada, fíjense, no para felicitarlos, sino más bien para corregirlos por haberse dejado engañar voluntariamente por los falsos maestros. Porque si les imputa esa culpa de, se dejaron fascinar. ¿Quién los fascinó? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos actuado como insensatos en algún área de ella. Hay que hacer un poco de memoria y seguramente en algún área. Y requerimos la intervención divina que nos apercibe de nuestro error para poder corregirlo. Siempre recordemos que cuando alguien nos apercibe de un error en Cristo, siempre es para corregirlo y nosotros debemos de tomarlo con esa misma humildad. Aunque en ocasiones nos duela, es necesario para que cada uno de nosotros maduremos. Y ya hemos dicho, el cristianismo es correctivo en realidad, o sea, va corrigiendo nuestras vidas porque traemos de una pasada manera de vivir, pues muchas costumbres y cosas que están arraigadas en el corazón, que muchas veces no sabemos, pero que a la luz de la Escritura, el Señor nos va perdiendo la luz y nos va guiando todas esas cosas y ahora cómo debemos actuar en Cristo. Amén. Por eso uno siempre debe de mantenerse humilde y cooperando con el Señor, y cada vez que seamos corregidos, pues aceptarlo con madurez y con buena cara y decir, Señor, gracias, porque me lo permitiste ver en este tiempo y no me morí con ese error, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el punto número 1, insensatos, ¿por qué? Vamos a leer, si me acompañan ahí, al versículo primero de la epístola de los Gálatas, en el versículo 1 del capítulo 3, dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? La palabra fascinó también se puede decir hechizó. O sea, una palabrita que para ellos sí les podía sonar por su contexto tan supersticioso como algo. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos fue ya presentado claramente, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, qué interesante esta disertación que manda. Y ya desde el primer instante, o sea, a donde van cada una de estos argumentos. Fíjese que el apóstol Pablo lanza una serie de 6 preguntas con las cuales busca desarticular estas falsas enseñanzas de algunos judíos que se habían infiltrado dentro de algunas de las congregaciones que él había centrado entre los gentiles, como lo fue la de Galacia. Ellos casi siempre, era la forma en que operaban. Ellos llegaban cuestionando las enseñanzas del apóstol Pablo y su reputación además, para tratar de desacreditar su ministerio y tener control de la congregación. Por decir, este modus operandi lo replicaban cada vez que podían y casi siempre con cierto éxito debido a la madurez espiritual que había entre los gentiles. Esta no es la primera vez que Pablo tiene que advertir acerca de los falsos maestros y las enseñanzas, porque si se fijan en la mayoría de las epístolas dirigidas a las congregaciones sembradas, lo hacen, porque en casi todas se infiltraban, como nos puede suceder a cada uno de nosotros también, o sea, también nos puede pasar. A los Gálatas les habían dicho
dicho que para poder ser salvos debían hacerse prosélitos o convertirse al judaísmo y guardar toda la ley para recibir al Espíritu Santo y ser salvos. Esto es lo que les estaban enseñando, que solamente si guardaban la ley podían ser salvos y recibir al Espíritu Santo. Esto ponía en duda si todas las manifestaciones milagrosas que habían experimentado eran de parte de Dios o no. O sea, como que empezaron a tambalear. Cuando vino Pablo, nosotros tuvimos manifestaciones. Entonces, ¿fue el Espíritu o no fue el Espíritu? Porque nosotros no guardamos la ley. Entonces, comenzaban a tambalearse porque hay cosas que a veces suenan así medio fascinantes y que si no tenemos una buena convicción en Cristo, nos pueden empezar a tambalear. Y para un pueblo que se fascinaba fácilmente, esto les estaba causando gran tropiezo, pues estaban ofendiendo y dudando del poder de Dios y atribuyéndole a otras cosas estas manifestaciones. Fíjense qué tremendo puede llegar a ser eso, hasta llegar a ofender a Dios. Aún en nuestros días, mis amados hermanos, existen doctrinas que niegan los milagros de Dios y afirman que todas las manifestaciones sobrenaturales son de Satanás y no de Dios. No sé si usted ha escuchado esto. Aún en nuestros días esto sigue sucediendo. Hay libros escritos al respecto incluso y mucha gente piensa que es así. Por ello es importante aprender de esta porción de la Escritura para discernir y alejarnos de todas estas falsas enseñanzas. Vamos a ver sus 3 argumentos que son presentados en estos primeros versículos. La primera pregunta como argumento dice: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Era obvio que ningún gentil había recibido la manifestación del Espíritu por cumplir la ley, porque muchos de ellos ni siquiera la conocían y mucho menos podían cumplirla. Nadie puede, solamente Cristo. Y esto es algo que el apóstol tenía muy claro, pues seguramente con toda su pasión también intentó cumplirla, pero ¿qué creen? Se dio cuenta que no podía. Por tanto, todas las manifestaciones milagrosas que los gálatas habían experimentado era claro que provenían de Dios porque estaban bien respaldadas por la predicación de la sana doctrina y la autoridad apostólica de Pablo. Esto es lo que respaldaba todas estas manifestaciones. Si me acompaña ahí en Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien haga tal, y quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así dice la palabra, y ellos estaban dudando, estaban dubitativos. ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Esto es algo que se estaba filtrando porque una de las cosas de las falsas enseñanzas es eso. Comienza a meter ciertas dudas y a causar división. Los cristianos, mis hermanos, no debemos dudar nunca del poder de nuestro Dios y sus manifestaciones sobrenaturales en nuestras vidas. Mientras nos mantengamos en obediencia a su palabra, podemos confiar en que todo lo que sucede en nuestra vida es por intervención divina. Amén. Esto se ha hablado grandemente ya, porque en estos tiempos es donde quizás se ha estado cortando mucho esta manifestación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y Dios sí es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y se sigue manifestando de manera milagrosa y sobrenatural sobre su pueblo. Y muchos hemos sido testigos de ello. Yo estoy segura que si levantáramos aquí pues una encuesta o se levantara un tiempo de testimonios, pues más de uno nos levantaríamos para testificar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo que debe de seguir aconteciendo y que nosotros no debemos cortar. O sea, al contrario, debemos de perseverar siempre en esa gracia de Dios. Su segundo argumento lanzado dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Pablo no duda en afirmar que lo que recibieron de parte de Dios fue su Espíritu, su Santo Espíritu, por E mayúscula. Por lo cual ellos no deberían de dudar de su salvación. Pero si lo llegaban a hacer como lo estaban haciendo, iban a terminar en la carne, esto es, separados de Dios. ¿Sabe por qué? Por su incredulidad. Es una tristeza. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, él no quería que esto le sucediera obviamente a los gálatas, pero estoy segura que ningún maestro, ningún pastor ni nadie quiere que le suceda a su hermano. De ahí la importancia que nosotros estemos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha llamado, y que permanezcamos firmes en la fe y discerniendo siempre conforme a la palabra. Que mientras nos mantengamos en obediencia, todo lo que viene del Señor es bien recibido en nuestras vidas. Amén.
Si se desecha la gracia salvadora de Dios, que es en Jesucristo, ya no queda nada para el hombre, sino solamente una horrenda expectación de juicio. Quien desecha la gracia se queda sin nada. Eso es lo que tenemos de parte de Dios y es todo lo que necesitamos. Su gracia, dice la Biblia, nos basta y es suficiente para cada uno de nosotros. El tercer argumento que lanza en estos versículos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por las obras o por la fe? La palabra suministra nos habla de algo que es inagotable. Es un suministro inagotable. Dios ha puesto en nosotros su Espíritu inagotable, quien obra maravillas en y por medio de nosotros cuando hemos nacido de nuevo. Así lo dice Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no hay ni ha habido ningún hombre que cumpla toda la ley de Dios. Eso lo tenemos más que claro. Obviamente, solamente sabemos que la excepción es el Señor Jesucristo, quien por su naturaleza única, pues nunca conoció pecado. Es el único que podía cumplir la ley y lo hizo a cabalidad. Pero la fascinación tan grande de los gálatas por la doctrina de los judaizantes los había llevado a creer que sí les era posible, aunque el apóstol Pablo ya les había reiterado una y otra vez que aunque él mismo se esforzó por hacerlo, nunca lo logró. O sea, esto era parte de la predicación de Pablo, porque si alguien sabía que la ley no se podía cumplir era él, de verdad. Si vemos su testimonio, o sea, se esforzó, bueno, hasta se volvió, hasta ustedes saben que perseguía a los cristianos y consentía sus muertes porque él creía que eso era la forma de cumplir la ley. Hasta ese grado llegó. Y él entendía que no se podía cumplir, y esto era parte fundamental de su predicación. No se puede cumplir la ley, no se puede. Para un humano es imposible. Romanos 3:20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Única y exclusivamente eso, pero nadie la puede cumplir. La ley es la palabra de Dios y como tal cumple su propósito, que es ser el espejo del hombre para mostrar su pecado y la necesidad de un Salvador. Ese es su propósito. Sí lo tiene su propósito, pero ese no es el de salvar. El hecho de que los gálatas hubieran recibido el Espíritu sin haber tenido que hacer ningún rito de la ley lo demostraba. Su conversión era una evidencia irrefutable que el apóstol estaba presentando. O sea, era irrefutable. Ellos habían recibido el Espíritu sin hacer nada. Pero cuando un creyente desvía su mirada de Dios y la pone en los hombres, pues nos volvemos insensatos. Quizás este es un buen momento para decirle que la palabra insensato es una persona que tiene la capacidad de razonar, de entender y de corregir, pero que no quiere hacerlo a pesar de la evidencia clara y contundente. Como cuando alguien le está mostrando: o sea, mira, ¿sí fuiste tú? Nunca le ha pasado. Estamos tú y yo. ¿Quién fue? Yo no, fuiste tú. Pero aún así, que no quiere reconocer. Sucede mucho con los niños y lamentablemente con uno que otro niño adulto, ¿verdad? En estado de niñez, pues todavía de madurez. Entonces, esa es una persona insensata. Cuando le estás mostrando la prueba y aún así está negando. O sea, no lo quiere entender. Porque no quiere, no porque no puede. Esta es la condición de muchos cristianos de nuestros días que se han ligado a doctrinas. Dice, la mayoría de segundo orden en la Biblia y las defienden a pesar de las evidencias que Dios da por su mismo Espíritu Santo. Te voy a poner nomás 3 ejemplos que seguramente son así como de los que están como más permeando dentro de las doctrinas de, por lo menos, de habla hispana, y que seguramente pues alguno de ustedes ha escuchado. Una ya la mencionamos, que es la sesión de los dones. O sea, algunos te dicen que ya los dones se saben. Algunos incluso han enseñado, como les dije, que todas las manifestaciones sobrenaturales dentro de la iglesia son de origen diabólico. Fíjense qué peligroso y qué ofensivo para la gloria de Dios y para su Espíritu Santo, ¿no creen? Qué ofensivo es eso. Y a pesar de las evidencias, o sea, ellos siguen enseñando esto, y cuando es evidente que Dios no cambia y Él sigue actuando de forma sobrenatural en cada uno de nosotros, pero lo niegan.
O sea, lo niegan, que es de Dios. Y eso es una ofensa, mis amados hermanos. Cuando escuchen algo así, huyan, de verdad. O sea, Dios sigue obrando porque su Espíritu Santo se sigue manifestando de la forma en la que Él mejor le parece. Nosotros debemos de mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. También otra doctrina que se ha colado muchísimo es que la gracia está limitada solo a los escogidos. O sea, esto tiene ya nombre y apellido y ha permeado muchísimo en las iglesias y ha causado grandes divisiones a pesar de la evidencia en la Biblia. Con la cual, con esta doctrina, se corta de forma irrespetuosa el plan de salvación de Cristo, que incluye a todo aquel que cree y le recibe como su Señor. O sea, el plan de Cristo no es para unos cuantos, Él dice que para que todos crean. Él lo abre a toda la humanidad, porque su sacrificio es suficiente para todo aquel que cree. Amén. Pero tristemente también esta doctrina ha hecho tantísimo daño a pesar de la evidencia y del Dios que tenemos y de conocer a nuestro Dios, que sabemos que es vasto, que es generoso y que siempre ha estado al pendiente de toda su creación. O sea, ¿cómo otra vez limitar la gracia de Dios? Pero ahí está. Otra también, esta también es muy controvertida. La autoridad delegada por Dios a la mujer dentro de la iglesia. Híjole, este también ha causado unos estragos. Sabemos que la autoridad delegada por Dios a la mujer en la iglesia se ejerce bajo la autoridad del varón. Es un hecho innegable. Siempre se ejerce bajo autoridad. Muchos niegan que Dios pueda bendecir a su pueblo por medio de una mujer. Incluso algunos han enseñado que si ven a una mujer predicar, mejor se salían de la congregación antes que escuchar lo que Dios puso en su corazón para enseñar. Yo he escuchado eso. Tristemente lo he escuchado. Lo lamento mucho, porque yo he sido edificada por muchísimas mujeres que yo sé que viven en un sometimiento a Dios y a sus autoridades y que Dios las usa. Y de verdad es una tristeza, que muchos no reconozcan la autoridad, tristemente, ¿verdad? Pero ahí está la evidencia. Dios usa, porque dice en la Biblia que ya en Cristo Jesús ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer. Así que estas y más insensateces a veces escuchamos en nuestros días, a pesar de las evidencias claras del mover del Espíritu Santo en la vida de todo creyente y aún en los incrédulos. Porque Dios, mis amados hermanos, no está limitado y las preguntas podrían ser las mismas. A ver, ¿el Espíritu Santo está limitado a unos cuantos? Utilizando la misma retórica que está utilizando Pablo para los Gálatas. ¿Está limitado a unos cuantos? Claro que no. ¿Su poder está anulado? ¿Dejó de ser Dios? Claro que no. O solo lo reciben a lo mejor los hombres y no las mujeres, y por eso pues, no se les da esa cobertura de autoridad, entre otras cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero así se puede fascinar a mucha gente, y está sucediendo. Pero para evitar caer en argumentaciones, el apóstol Pablo se va a la fuente confiable, y las que son las Escrituras, y les recuerda la promesa de Dios. Vamos a nuestro segundo punto, que es recordando la promesa. Gálatas 3:6, ahí me acompañan por favor. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Descender de Abraham siempre ha sido un motivo de orgullo judío. Por ello, el apóstol Pablo cita su historia para dar respaldo a su argumento de que la salvación es solo por fe. Algo que ya enseñaba el judaísmo, pero que los judaizantes estaban omitiendo. Por ello, que el apóstol Pablo recurra a este argumento debió ser algo que los ha de haber dejado descolocados a los falsos maestros, pues necesita el Antiguo Testamento, que es Génesis 15:6, en donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cita el Antiguo Testamento justamente y empieza a descolocar todo lo que ellos habían querido sembrar ahí en el corazón de los gálatas. Fíjense que históricamente la justificación de Abraham por la fe le fue otorgada por Dios antes que la ley fuera siquiera escrita. Por lo tanto, es evidente que no fue justificado por las obras de una ley que él conocía. El mismo Pablo, al contar su testimonio, manifiesta que después de haber recibido el Espíritu Santo pasó 3 años sin ir a Jerusalén, y obviamente en esos 3 años
Él no participó de ninguna fiesta, de ningún ritual judío y aún así seguía siendo salvo. O sea, esto lo cuenta precisamente en el primer capítulo de Gálatas, en Gálatas 1:18, dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, vemos que durante esos 3 años no participó de ninguna fiesta, ni de ningún ritual, ni de nada, y seguía estando seguro de su salvación. ¿Por qué? Porque no venía por las obras de la ley. Amén. Entonces, él les cuenta este testimonio y toma también el testimonio de Abraham, diciéndoles: pues, ¿Abraham qué le cumplió si todavía no había sido dada la ley mosaica? Y le fue contado por justificación. Entonces, ustedes ahora, ¿por qué me dicen que se tiene que cumplir la ley para ser justificado por Dios? Algo digno de resaltar aquí es la manera cómo el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para que enseñe este versículo 8 que dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. En esta parte, muchos han enseñado que los gentiles fuimos redimidos gracias a que los judíos rechazaron a Dios. Sin embargo, podemos ver en este y otros pasajes de la Escritura que siempre hemos estado en el plan de Dios. Nosotros siempre hemos estado en el plan de Dios. Él ya lo había previsto. Esto, mis amados hermanos, nos debe hacer sentir muy amados y muy bendecidos. Siempre hemos estado, cada uno de nosotros, en el plan de Dios. Amén. La promesa de multiplicar la simiente de Abraham, nosotros ya estamos incluidos. Ahí ya estábamos incluidos. Nosotros somos esas estrellas del cielo y esa arena incontable del mar. Desde antes de la ley, porque seríamos redimidos solo por fe. Prácticamente esto viene a ser como una profecía que nosotros estamos viendo cumplida hasta nuestros días. Esa multiplicación del pueblo de Dios. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es necesario que todos los que somos de la simiente, del linaje espiritual ahora de Abraham, en Jesucristo, aprendamos a confiar y depender cada día más de nuestro Dios Todopoderoso. No es lo mismo creer en Dios. Muchos tienen este conocimiento y no son salvos. Hay gente que cree en Dios, pero no es salva. Que creen que Dios existe, que creen que Dios existe. No es lo mismo creer en Dios que vivir creyéndole a Dios, y esto es vivir en Cristo. Amén. O sea, hay una diferencia ahí que es trascendental y que nosotros debemos de notar. Dice Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de todos los que le buscan. Todo aquel que cree que Dios existe, pero vive sin creerle ni obedecer, está sujeto a la maldición de la ley. Y hoy, mis amados hermanos, pues, ¿qué creen? Hay una excelente noticia si alguien está así. Pues hoy es el día para salvación, para arrepentimiento, para fe. Si alguno quizás hemos estado pensando que esto no es para nosotros, o sea, debemos nosotros de tener esa convicción de fe. Y si alguno no la tiene, hoy es el día. Hoy es el día de salvación para todo aquel que cree. Amén. Vamos a nuestro punto número 3. Dice: salgamos entonces de la maldición y ahora entrar en la bendición. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese que el que vive por la ley no vive por la fe como Abraham. Por lo tanto, no es justificado por Dios y sigue camino a la condenación eterna. Vaya argumento, ¿no es cierto? O sea, si nosotros estamos viviendo, el que vive por la ley no vive por la fe como Abraham. Por lo tanto, no es justificado por Dios y sigue camino a la condenación eterna.
Este argumento debió haber dejado pasmado hasta el más insensato de los Gálatas. Ellos lo que querían era que alguien les garantizara su salvación, porque tenían esta mentalidad supersticiosa, como ya estábamos diciendo, y estaban dispuestos a adoptar pues prácticamente cualquier ideología. Pero nadie puede garantizarle la salvación, ningún hombre, solamente Dios. Así dice Salmos 3:8, la salvación es de Jehová y sobre su pueblo su bendición. Después, mis amados hermanos, de la caída voluntaria del hombre en el huerto del Edén, todos quedamos bajo maldición por la eternidad, cada uno de nosotros, porque fue una caída lo que sucedió allí. Pero Dios descargó toda nuestra maldición en Jesucristo para poder librarnos y ahora ser bendecidos en Jesús. Eso es el argumento que está presentando en estos versículos. Cristo, como sabemos todos, no merecía pagar nuestro rescate, mas movido en amor y misericordia, pagó el precio más alto y más doloroso que fue su propia vida. Y recuerden que este rescate o esta redención, pues nos compró de nuevo, porque ya éramos suyos, nos perdimos y Él nos vuelve a comprar. Entonces somos, como dice, doblemente suyos. Dice Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y como les decía, nosotros ya estábamos incluidos en este plan de salvación. Dios ya lo había previsto. Nosotros los gentiles ya estábamos incluidos en este plan de salvación. Así que cuando Cristo murió en la cruz, estaba pensando en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Esta frase es muy interesante, mas el justo por la fe vivirá, que es una frase o más bien un versículo tomado del profeta Habacuc, en Habacuc 2:4. Ahí es donde nosotros lo encontramos, que como sabemos, Habacuc es un profeta del Antiguo Testamento. O sea, está citando otra vez la ley y los profetas para argumentar que la salvación no es por obras ni por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Este versículo es mencionado 3 veces en el Antiguo Testamento, siempre para argumentar la justificación por fe y no por obras. Está aquí en Gálatas, está en Romanos y también está en el libro de los Hebreos. Era muy importante que esta teología quedara bien establecida en la mente y corazón de los gentiles recién convertidos para evitar que cayeran en doctrinas cerradas como las de los judaizantes, que aún en nuestros días siguen fascinando a muchos que no han entendido bien esta verdad de Dios. O sea, es verdad que hasta nuestros días hay movimientos de judaizantes que están ligados a guardar la ley de nuevo y que están fascinando a mucha gente, incluso dentro del mismo cristianismo. ¿Por qué? Porque no se tienen estas bases teológicas firmes en el corazón. De ahí la importancia. Si usted cree que esto nada más sucedió en el tiempo antiguo, estamos muy equivocados. O sea, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Por eso nosotros lo que nos queda es prepararnos en la palabra de Dios, vivir de verdad apegados a la roca que es Jesucristo y que Él vaya haciendo en nuestro corazón esa obra y que nos ayude a discernir todas esas pequeñas cosas que a veces se quieren colar, porque pueden sonar fascinantes, a veces lógicas, pero que se pueden ir colando, se pueden ir metiendo y a muchos han afectado tristemente y desviado de la verdadera fe. La motivación y perspectiva con la que somos cristianos marcará el camino que vamos a seguir. Muchos tristemente ven en el cristianismo una serie de cosas que se deben o no se deben hacer y les parece muy difícil cumplirlas. Pero en realidad el cristianismo se trata de lo que el Señor Jesús ya hizo por nosotros. Ese es el cristianismo, lo que el Señor Jesús ya hizo por cada uno de nosotros, lo cual recibimos por fe y en agradecimiento nos esforzamos cada día en su gracia por parecernos más a Él. Amén. O sea, esa es la motivación del cristiano. Pero mucha gente luego dice, ay, es que no voy porque si voy contigo, ¿verdad? Ay, voy a tener que dejar de escuchar cierta música. O voy a tener que vestirme de diferente manera. Y empiezan a ver el cristianismo como una regla de un montón de cosas, como ellos lo estaban haciendo. Rituales solamente, cosas que cumplir por cumplir, y no es así. Nosotros recibimos lo que el Señor Jesús nos ha dado y en agradecimiento por todo, cuando empezamos a entender todo lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros, nos queda ese agradecimiento tan tremendo que dice, Señor, yo me voy a esforzar cada día en la gracia, en tu gracia, para parecerme cada día más a ti, para agradarte a ti, para ser cada día más como tú, porque Señor, no te voy a pagar jamás,
pero una cosa sí voy a hacer, me voy a esforzar porque yo sé que esto es lo que tú quieres para mi vida. Amén. Entonces ya cambia nuestra perspectiva, ya no lo vemos como, tengo que, ¿verdad? Sino como lo vemos quiero hacerlo por amor, quiero hacerlo porque yo sé que muchos van a ser también contagiados de ese mismo amor que yo tengo y van a encontrar la salvación en Jesucristo como yo la encontré. Y esa debe de ser nuestra predicación. Amén. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y así vivimos, mis amados hermanos, los de la simiente ahora en el Señor Jesucristo. La de la simiente espiritual de Abraham y del Señor Jesucristo. Y este es nuestro punto número 4. La simiente de Abraham y no las simientes. Hay que hacer aquí esta aclaración y esta salvedad. La simiente y no las simientes. Gálatas 3:15 dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Está la respuesta de quién es la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Fíjese que, vamos a ver esta parte, los falsos maestros estaban enseñando a los gálatas que solo los del linaje de Abraham tenían asegurada la justificación de Dios por cumplir la ley dada a Moisés. O sea, ellos les decían, en realidad nosotros somos los únicos que por linaje tenemos asegurada la justificación de Dios. Lo cual en sí mismo era una contradicción, como ya vimos, pues Abraham no fue justificado por esa ley, o sea, porque todavía ni se había dado. Además, consideraban a los gentiles prosélitos, o sea, los que se estaban convirtiendo apenas al judaísmo, los consideraban como judíos de segunda clase. Siempre hacían esta distinción. Usted sabe que ahí siempre cuando hay cierto orgullito en el corazón, pues empiezan a hacer como clases. Nosotros somos más, ustedes menos. Pasaba mucho. Y, por ejemplo, en Corintios es un tema que se trata, en donde se estaba haciendo muchísima acepción de personas y eso sucede. Porque ellos decían, o sea, los judíos, ellas eran considerados como judíos de segunda clase por no ser judíos de nacimiento. Así que al marcar esta brecha, hacían ver como si Dios tuviera dos simientes diferentes para justificación, cuyo trato sería según su linaje. O sea, como si Dios tuviera una simiente acá entre los judíos y otra diferente entre los gentiles. Fíjese que dice Deuteronomio 10:17, citando el Antiguo Testamento: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y esto lo tomamos ya desde el Antiguo Testamento. Dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Amén? O sea, Él marca una simiente y es un pueblo, es su pueblo. Aunque a Abraham le fue dada la promesa, ¿quién fue quien la cumplió? Cristo. O sea, Cristo fue quien cumplió la promesa. Es decir, el pueblo no fue redimido, no fue comprado por la sangre de Abraham, sino por la de Cristo. Entonces, ¿de quién es ese linaje? De Cristo, perteneciente a Cristo. Así Cristo es la simiente de Abraham y ahora todos los nacidos de nuevo somos de la simiente de Cristo y espiritualmente de la de Abraham también. Por tanto, para recibir la justificación de Dios es necesario ser descendiente espiritual, no genético. Amén. O sea, nosotros tenemos ahora esta descendencia, pero es espiritual, en Cristo, cuando hemos creído, aunque nunca vamos a ser judíos de nacimiento, porque ese no es el plan de Dios, que nos convirtamos a los judíos. O sea, este no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios y seamos salvos. Amén. Entonces, cuando vengan todo este tipo de, o sea, hay que estar siempre pendiente de la palabra, hay que estar siempre pendiente de la palabra. Dice Oseas 1:10: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Esa es una profecía que ya se venía gestando desde Oseas. Qué tremendo, ¿verdad? Así que aunque la ley nos salva,
solo Cristo. La promesa que Dios le hizo a Abraham como un pacto irrevocable de bendición para toda su descendencia espiritual, al igual que la ley, fue cumplida totalmente en Jesucristo, quien nos ha justificado solo por la fe en Él. Los cristianos, mis amados hermanos, no deberíamos sentirnos alejados de Dios por no ser judíos. Eso no es algo que debería de estar como mermando en nuestro corazón. Ay, es que yo no soy judío y por eso pues no tengo... No. Nosotros ya somos hijos adoptivos en Cristo Jesús y tenemos a Cristo y lo tenemos todo. No nos hace falta la genética judía. A mí no, a usted. No, a mí no. Ese nunca fue el plan de Dios, nunca. Más bien por amor a Él debemos llevar a cabo la labor que ellos tristemente abandonaron de predicar la palabra de Dios a todos sin hacer distinción alguna, demostrando ahora nosotros que es mejor vivir en su gracia que la ley. Amén. Porque la ley separada nos estaba dividiendo, y ahora en la gracia de Cristo el Señor dice para todo aquel que cree. Y esta es nuestra convicción de fe y de vida, predicar el Evangelio a toda criatura. En vista de esto, para los Gálatas y para nosotros los cristianos es importante entender cuál es el propósito de la ley. Y este es nuestro sexto y último punto, si me acompañan a Gálatas 3:19, por favor. Dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que no habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Qué tremendo, ¿no es cierto? O sea, ya en Cristo no hay limitantes, no hay nada. Todos los que hemos creído y nacido de nuevo somos de Dios. Dios, como Padre justo, amoroso y responsable, jamás condenaría a nadie por su pecado sin antes haber advertido del mismo y sus consecuencias. O sea, Dios es justo, Dios es justo. Aunque nos ha dado una conciencia que nos sirve como una brújula moral para identificar entre lo bueno y lo malo, la conciencia puede ser alterada por el pecado y dejar de cumplir su función. ¿Sí sabe eso, verdad? O sea, sí es verdad que la conciencia nos ayuda en muchas cosas al discernimiento, a ver entre lo bueno y lo malo, pero pues cuando estamos en pecado, dice la Biblia que esta se puede atrofiar. Así lo dice 1 Timoteo, que por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada. ¿Cauterizada por qué? Por el pecado. Entonces, esta se puede ver alterada. Así que por eso nos deja escrito cuáles son sus normas de conducta, a fin de que nadie puede decir que no sabía acerca de las consecuencias de hacer lo malo y las bendiciones de la obediencia. En Números 14:18, en la parte A dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces esto nos habla de la justicia de Dios y que tenía que ser escrita en la ley precisamente para que quedara una constancia. O sea, aquí está ya la Biblia, ya está todo, no hay nada que agregar. Y Dios aquí ya plasmó su voluntad. Entonces lo dejó por escrito. La ley, como todo lo de Dios, tiene el propósito de enseñarnos, dice la palabra, de ser ese ayo, ese maestro. De ahí viene esa palabra ayo, de un maestro, alguien, un mentor, alguien que enseña. Que no podemos dejar el pecado por nosotros mismos. No se puede.
No se puede dejar el pecado por uno mismo. Se necesita la gracia redentora del Señor Jesucristo en nuestras vidas para hacer ese cambio. Amén. Así que la ley nos encarcela y condena a muerte eterna y separación de Dios, porque Él no puede permitir el pecado. Mas el reconocer la gravedad de nuestra situación, esa misma ley nos presenta la promesa de nuestro Salvador Jesucristo, que es el único que nos puede liberar de la cárcel del pecado y su esclavitud, trayendo esa libertad que tanto hace falta a los hombres para ahora poder vivir en paz con Dios. Dice Juan 8:36, un versículo bastante conocido: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y esto es algo que se plasma bastante, este es el tema prácticamente central, esta libertad que ahora tenemos en Cristo, gracias a que Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Solamente Cristo puede. Nadie puede dejar de pecar por voluntad propia. Es Cristo el que hace el cambio, pero interno en el corazón del hombre. Solamente Él puede. Por eso, naciendo de nuevo, sí se cambia. Porque ya ve que luego a veces en el mundo dice, uy, ni volviendo a nacer, no, sí, volviendo a nacer, pero en Cristo se puede cambiar. Amén. Pues uno nunca pierde la esperanza. Nunca pierde la esperanza. Y esta esperanza dice que no avergüenza. Nosotros perseveramos en ella, porque sabemos que aún, pues hombres, pues aquí está el testimonio del apóstol Pablo y de todos nosotros, que hemos sido cambiados, o sea que somos otra persona ahora en Cristo Jesús, que nos ha hecho nuevas criaturas. Así que en Cristo sí se puede. Nunca pierda esa esperanza de fe, porque la esperanza no avergüenza. Amén. Entonces nosotros permanecemos. Entonces no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Quizás muchos nos hemos sentido como en una cárcel en alguna área de nuestra vida, tal vez con culpabilidad, perdón, por cosas que hicimos y ahora tristemente tenemos consecuencias, o probablemente estamos luchando contra alguna tentación o pecado que nos está costando trabajo vencer. Hermanos, Cristo es nuestro libertador prometido y cumplido por Dios. Sin importar la situación, corramos a Dios, a Él, porque Él ya pagó y está dispuesto a ayudarnos y fortalecernos en nuestra debilidad. No importa cuál es esa situación tan complicada que nos pueda querer tener encarcelados, recuerden que nosotros ya tenemos un libertador. Ya las cadenas del pecado ya fueron rotas en nuestras vidas. Y cuando actuamos así, cuando comenzamos a correr a Cristo, cuando sabemos que nosotros no podemos solo y que lo necesitamos, que su gracia sea la que nos dé esa convicción a nuestra vida, cuando actuamos así, mostramos que la ley de Dios ha cumplido su propósito en nosotros y ¿sabe qué? Nos ha llevado nuestro libertador. Amén. O sea, ese era el único propósito. Guiarnos a ver a la persona de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces nosotros ya tenemos esa libertad dada en Cristo y ya no tenemos que estar constantemente esclavizados ni atados por la culpabilidad, por el pecado o por tantas cosas que a veces vienen a la vida del cristiano tratando de querernos desviar de la sana doctrina y de la fe en el Hijo de Dios. Lo que estaba sucediendo en los Gálatas, lo que puede estar sucediendo en el corazón de alguno de nosotros y que el Señor quiere el día de hoy que sepamos que Él ya nos ha librado. Amén. Fíjense que la mentalidad supersticiosa y fácil de fascinar de los Gálatas los había metido en doctrinas heréticas que los estaban desviando tristemente de la salvación y manifestación del Espíritu en sus vidas. Por lo cual, esta enseñanza, aunque era dura, era necesaria. Si se fijan, sí los argumentos, o sea, cuando sí se siente como cierta dureza en el apóstol Pablo, o sea, era una palabra fuerte. Yo me imagino que cuando le estaba leyendo, porque esto era una carta o epístola, está correcto decirlo de las ambas formas. O sea, yo me imagino que cuando ellos lo estaban leyendo, era como que o sea, un despertar, y también a muchos de ellos a lo mejor se estaban así casi, hasta rasgando las vestiduras de lo que estaban escuchando, pero como era la palabra inspirada de Dios, pues no quedaba otra más que estaba taladrando al corazón, porque recuerden que la misma Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo que traspasa. Entonces ellos estaban leyendo todo eso y decían, ¿en qué nos hemos metido? Bueno, los que estaban dispuestos a corregir. Alguno que otro maestro judaizante me imagino que ya estaba pensando en los argumentos que iba a dar después para poder tratar como de otra vez tener ahí el control, pero pues es la palabra de Dios, no podía ser refutada. Todos los que hemos recibido la salvación de Dios seguramente hemos experimentado su obra natural en nuestras vidas. Mis amados hermanos, no impidamos la obra del Espíritu Santo, jamás cortemos la obra del Espíritu
anhelando la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea algo con lo que nos levantemos, Señor. Ahora, qué maravillas voy a ver, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Nunca permitamos que nada ni nadie venga a querer cortar o poner tropiezos sobre su obra en nuestras vidas, sobre la obra que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, no permitamos, mis amados hermanos, tengamos extremo cuidado de todas las enseñanzas que escuchamos y cómo estamos leyendo la palabra de Dios. Si la estamos leyendo para ponerla por obra o solo por conocimiento. O sea, ahí hay una diferencia importante. Si nosotros la estamos leyendo para ponerla por obra, con esa humildad de ser corregidos por la palabra de Dios y de verdad, o sea, esforzarse cada día en la gracia de Dios por parecernos más a Cristo, pues si solamente lo estamos teniendo como un conocimiento que nos está desviando de la voluntad de Dios. Porque de ello dependerá en gran medida que cada día nos mantengamos firmes en la libertad en la que Cristo ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos este libertador y que gracias por su obra redentora en nuestras vidas, ahora tenemos esta salvación por fe, que es la que predicamos y que anunciamos a todos y que queremos que todos permanezcamos en ella. Porque somos familia de la fe. Esto es lo que trata de hacer el apóstol Pablo, unirnos como esta familia grande en la fe, que vamos a estar juntos toda la eternidad. ¿Sí sabía eso? Somos un solo pueblo. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. Y vamos a estar juntos por toda la eternidad. Así que desde aquí debemos estar unidos, siempre permaneciendo en un mismo espíritu, y que la unidad del espíritu sea la que se manifieste dentro de su iglesia. Y para eso debemos de tener bases sólidas en el Evangelio, un conocimiento sí, un entendimiento sí, pero un vivir en Cristo que sea nuestro diario vivir, buscar parecernos a Él y esforzarnos en su gracia redentora. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Señor, mi Dios, te damos muchísimas gracias, porque sin duda alguna tú siempre estás buscando la unidad dentro del pueblo de Cristo. Y muchas veces, Señor, es necesario que seamos apercibidos de tantas cosas que se están filtrando alrededor, porque nosotros no sabemos si algún hermano pueda traer en su corazón allí alguna duda, alguna inquietud, algo que lo esté fascinando, mi Dios. Dios Santo, yo te ruego por el corazón tanto mío como el de cada uno de mis hermanos, que permanezcamos siempre en tu palabra, Señor. Que cuando necesitemos consultar algo, vayamos a tu palabra y si es necesario que pidamos consejo. Señor, que seamos humildes para recibir tu reprensión en el momento adecuado, porque tu tiempo siempre es perfecto y tú vas alumbrando nuestras vidas en esas áreas que sabemos que debemos corregir. Señor, nos falta mucho, sabemos que no lo hemos alcanzado ya, pero queremos proseguir a la meta, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor, y queremos seguir siendo de edificación para muchos, Señor, y sobre todo viviendo, Señor, en las promesas tuyas, en esa novedad de vida, en esas misericordias que son nuevas cada mañana, en esa esperanza por fe de que muchos serán alcanzados para la salvación. Y Dios, ese es el propósito del establecimiento de tu iglesia aquí en la tierra, que prediquemos el Evangelio y que muchos sean alcanzados para esa salvación que ahora ya es por gracia, no por las obras, Señor, porque tú ya lo has dado todo. Solamente se requiere tener arrepentimiento y fe, Señor, en ti y en tu palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.